Belsi Moreno Lombana es psicóloga y clínica psicoterapéutica de Casanare, que nos va a hablar sobre la violencia intrafamiliar, sobre el feminicidio, debido a esta temporada del mes de las madres, que de pronto es una temporada que tiene el mayor número de cifras en cuanto a estos casos. Bienvenida, bueno, y cuéntenos sobre ese panorama. Muchas gracias por la invitación. Sí, es muy importante hablar de la violencia de género e intrafamiliar, porque es un fenómeno que se está presentando en nuestro departamento desde hace varios años y siempre, ¿no? Siempre se ha presentado, pero hemos visto las cifras, últimamente varios feminicidios en el departamento, y entonces aquí lo que tenemos que unirnos es a qué hacemos, cómo nos unimos todos a hacer este trabajo, y gracias a ustedes que difunden la información, porque esto le llega a muchas familias, a muchas personas que pueden ayudar a prevenir y a denunciar para mitigar este flagelo. Háblenos un poquito sobre la violencia intrafamiliar, la violencia de género, cómo la podemos identificar. Bueno, la violencia empieza por cosas pequeñas, ¿no? En algún momento en salud mental hablábamos del violentómetro. Entonces, la violencia de género empieza por lo que decimos, por los insultos, por las malas palabras, por las humillaciones, y ahí va, eso va tomando fuerza. Entonces, si yo no hago un pare, yo soy víctima de violencia y no hago un pare, cuando hay una violencia psicológica, aumenta, ya puede pasar a una violencia física, violencia económica, y de ahí sigue aumentando. Entonces, por eso es tan importante que las mujeres, los niños, las niñas y los hombres también, porque también viven violencia, hagan, cuando vean un rasgo de violencia o cuando se presente algo en su casa de violencia, empiecen a hacer ese pare. Es decir, hagan un alto. Entonces, ¿cómo se hace ese alto? Uno, hay que hablar con la red de apoyo. Es decir, las personas más cercanas. Y la red de apoyo no es solamente la familia, sino también los compañeros de trabajo, también son las instituciones, ¿sí? O también la red institucional. Entonces hay que buscar las comisarías, la policía, la fiscalía o salud, porque es muy importante la atención en salud, y la atención en salud es la atención en salud mental. Cuando yo estoy viviendo un tipo de violencia y cuando empieza por la violencia psicológica, ya ahí hay que empezar con atención de psicología. ¿Por qué? Porque empieza a minimizarse la persona y a permitir muchas cosas. Por eso es necesario ir al psicólogo. ¿Actualmente en qué posición se encuentra el departamento en esta materia? Hemos estado en el tercer y cuarto lugar a nivel país, de 32 departamentos y 5 distritos, hemos estado siempre en esos lugares, ¿A qué pero se debe? pero eso para allá iba, es muy importante porque la Secretaría sí, la Secretaría de Salud lidera la campaña Enamorados y Morados, y la Gobernación la ha adoptado y todas las instituciones del departamento la han adoptado. Entonces, las personas están volviendo a creer en las instituciones. Entonces, al volver a creer en las instituciones, lo que esperamos es que hayan más registros, ¿sí? Es decir, más denuncias, más personas que creen que de verdad la institucionalidad le va a permitir tener esa opción de que le atiendan y que su caso sea prioritario. Y hoy vemos cómo la Fiscalía ha venido atendiendo estos casos, cómo la Fiscalía ha permitido que los casos, o han hecho más bien esa justicia, ¿cierto? Entonces eso hace que las personas vuelvan a creer, porque muchas personas habían perdido esa credibilidad, y a partir del mecanismo articulador que lidera hoy la Secretaría de Salud, vemos cómo se están activando las instituciones, cómo están trabajando juntas de manera articulada, y eso permite que las personas vuelvan a creer. ¿Cuáles serían esas señales de alarma que podríamos identificar dentro de los círculos familiares, sociales, y cómo como vecinos, cómo como sociedad podemos aportar para que los casos de violencia no se conviertan en feminicidios? Bueno, empecemos por los niños, ¿no? Si hablamos de los niños, cuando vemos en los niños que empiezan a aislarse, que ya no hablan, si van al colegio y van muy tapados, o se quedan, no disfrutan el recreo, ahí ya hay que, los docentes y las personas deben empezar a ver qué está pasando, ¿cierto? Porque puede estar viendo una violencia física, psicológica en el colegio, que es el famoso bullying, ¿cierto? O la violencia escolar, y o una violencia sexual. Entonces hay que empezar a identificar. En las mujeres
¿Cómo se identifica? Cuando empiezan a aislarse? Entonces ya no visitan las amigas, ya no disfrutan cosas, ya no ya no salen, ¿cierto? O siempre inventan una historia cuando son visibles las marcas. Entonces, no, me caí, me pegué con la puerta, me pegué con la taza, en fin. ¿Sí? Entonces, ahí ya cuando hay una señal hay que empezar a indagar. Y hay que tener presente que las personas que viven violencia psicológica y física siempre van a tender a buscar una historia. ¿Por qué? Porque el miedo no les está permitiendo hablar de esto. Por eso es que muchas personas permiten que avance y avance y avance los tipos de violencia, o que avancen a un siguiente nivel. ¿Por qué? Porque el miedo no les permite hablar del tema. Entonces es muy importante enseñarles a las personas que están cercanas que cuando identifiquen un tipo de violencia, lo hablen y busquen ayuda. ¿Y cómo detectar a un posible feminicida? ¿Cuáles son las frases que emplea para amenazar o intimidar a su pareja en este caso? Una muy típica es: si usted no es mía, no es para nadie. Ahí empieza. ¿Sí? Entonces, que empieza a coaccionarlas, empieza a no dejarlas salir, empieza a restringirle muchas cosas. Entonces ahí ya eso empieza. Y hoy se habla mucho de la patología narcisista. Entonces empieza a pensar solo en él y el otro ser humano no es importante. Por eso es tan necesario que se busque. Yo siempre insisto, busquen ayuda en psicología. Y como colombianos y colombianas tenemos derechos en salud mental. Entonces, si no tiene para pagar una consulta particular, busque con su EPS, que finalmente es un derecho que se tiene. Y hoy la normatividad es clara. Tenemos derecho a todas las sesiones que se quieran tener en salud mental. Se hizo un anuncio recientemente, el gobernador de Casanare lo hizo precisamente, de un hogar refugio para las personas que sufren maltrato psicológico y violencia intrafamiliar. ¿Qué ha pasado con eso? Su merced que está acá desde este lado, ¿qué nos puede ampliar referente a este importante anuncio? Sí, la Secretaría de Integración, Desarrollo Social y Mujer adelanta el proceso de la Casa Refugio, porque siempre ha sido un proceso de la parte legal, hacer ¿qué se llamaría eso? La institucionalización de la casa, ¿sí? O sea, porque es que tiene muchos requisitos que cumplir. Entonces esa casa tiene que no ser mostrada, tiene que ser muy segura, tiene que garantizarle el sostenimiento, el mantenimiento, porque es que una cosa es sostener la casa, otra cosa es mantener las instalaciones y otra cosa es mantener a las personas que vienen. Porque aquí, ¿qué dice la normatividad del ministerio? La persona que ingresa a una casa tiene derecho hasta 6 meses de estar ahí en esa casa, y no solo entra, ejemplo, Belsi Moreno entrara por una violencia, no solo entra Belsi, sino sus hijos, ¿sí? O sus familias que vivan con ella. Entonces los cupos, ahí se empiezan a hablar de cupos. Entonces por eso es tan importante todo lo que se ha venido adelantando, pero sí, el proceso ha avanzado. Este año ya es más visible que se va a poder lograr esa casa refugio de la que habla el señor gobernador y la gestora, que son muy interesados en ese proceso. Ellos siempre han estado hablando con el Ministerio de Justicia, con todas las entidades que tienen que ver con el tema, porque de verdad les interesa tener este hogar, porque sería una gran oportunidad para las mujeres, especialmente que están viviendo un tipo de violencia y que están en riesgo, ¿no? Porque esta casa solo van a entrar las personas que están en riesgo, y que una comisaría o un juez lo decida y lo diga quién ingresa. ¿Esta estaría situada acá en Yopal? Sí, inicialmente sí en Yopal. ¿Y qué cifras manejan ustedes en torno a ese seguimiento que han venido haciendo de denuncias? No, la Secretaría de Integración, Desarrollo Social y Mujer no hace seguimiento a las cifras. La que encargada de esto es la Secretaría de Salud. Nosotros, ¿qué hacemos desde la Secretaría? Promoción de una vida libre de violencia y prevención de los factores de riesgo a través de estrategias como Inquebrantables, que se habla a nivel departamental. Se hace asistencia técnica a los consejos consultivos, se hace asistencia técnica a la comunidad para que comprendan los tipos de violencia y ayuden también a identificar lo que tú me preguntabas ahorita, que ayuden a identificar esos casos de violencia que se presentan, que ayuden a promocionar las rutas de atención, porque es muy importante conocer las rutas de atención, conocer las líneas de atención como la 155, que es un tipo 55, que es la de para las mujeres, violencia contra la mujer, y la 141 para violencia contra los niños, y la departamental, que Secretaría de Salud cuenta con la línea amiga, que es 318
422-2722. Es muy importante que toda la comunidad conozca estas líneas telefónicas donde pueden llamar, buscar ayuda de una manera prioritaria. Y hoy pues la 123 que la policía la tiene activa, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje final para los hogares casanareños en torno a este mes de las madres para que pues precisamente esas cifras, esos casos no sean algo de lo que se pueda lamentar la ciudadanía? Que hagamos denuncia, que si yo conozco un caso, conozco que mi familiar, mi amiga, mi conocida está viviendo un tipo de violencia, haga la denuncia y la puede hacer de manera anónima. Entonces puede hacerlo en las comisarías de familia, lo puede hacer a través de la fiscalía, es decir, o al 155 que decía ahorita, a esos números telefónicos pueden hacer la denuncia para que no se convierta más allá, porque acuérdense que cuando nosotros generalmente escuchamos cuando hay un tipo de violencia, o los insultos, o los golpes, ¿cierto? Los más cercanos, los vecinos más cercanos damos cuenta. Entonces no dudar en llamar a la policía, y si hay que llamarla 10 veces, hagámoslo, porque sí es cierto que la policía a veces viene, las personas retiran la denuncia porque viven violencia psicológica, porque ya están en un proceso mucho más avanzado de la violencia, y a veces no comprendemos eso y decimos, ay no, es que yo en eso no me meto, o ay no, es que eso deberíamos dejarlo así. No, no dejemos así, hagamos este proceso de denuncia, hagamos ese acompañamiento, hablemos con la víctima, si es posible nosotros hablar, no únicamente de la violencia, sino hablemos de otras cosas, que de ahí nos vamos dando cuenta qué está pasando, ¿cierto? Y darle un consejo de que llame, darle los números de teléfono. De esta manera podemos ayudar o activar las rutas de atención. Entonces llamar a la policía, llamar a las comisarías de familia, con salud, la línea amiga que les comentaba ahorita, también para que les ayuden en la orientación psicológica. Y de esta manera podemos ir ayudando a que se disminuyan estas cifras, porque finalmente todos tenemos una familia, tenemos un conocido que de alguna manera vive un tipo de violencia, porque la violencia es amplia, las definiciones de violencia es amplio, pero si todos empezamos a trabajar, si todos empezamos a hacer nuestro granito de arena como lo están haciendo ustedes hoy, de poner ese granito de arena, ayuda mucho a disminuir estas cifras que de alguna manera están pasando por un tipo de violencia y no lo están reconociendo, porque eso es lo otro, ¿no? Las personas a veces no lo reconocen, los tipos de violencia, hasta que pasa a mayores niveles, escalas. Ajá. Muchas gracias. Uy, qué calor que está.